Buenas tardes, nuevamente con ustedes, Darío Alarcón, en representación de nuestra empresa Quality, para volver a conversar después de algunos días de ausencia, sin ir más lejos, 2 semanas, en la que indudablemente uno se enfrenta particularmente en este tema del coronavirus con datos tremendamente variables. Una de las reglas que uno tiene cuando quiere mejorar un proceso es no lo intervengas hasta que el proceso muestre algún viso de control, porque arreglar un proceso que es impredecible, como lo que nos pasó hace algunos días con el coronavirus, es difícil entender qué está ocurriendo. Sencillamente no tenemos las respuestas. Y más aún cuando uno no tiene capacidad de intervenir el proceso y yo solamente estoy mirando datos, indudablemente es mucho más difícil. Y por lo tanto, esperé tener algo más de datos que me permitieran entender qué podría estar ocurriendo con esto del coronavirus y el problema de la famosa batalla por Santiago. Por eso es que en el día de hoy he querido compartir con ustedes este tema, evolución del coronavirus, la batalla de Santiago. Pero indudablemente que la pregunta que todos nos hacemos es, oye, ¿el COVID está comenzando a retroceder o se está fortaleciendo? ¿Estamos perdiendo la batalla? Para eso, quiero compartir a ustedes algunos temas hoy. Primero, la letalidad, porque es como curioso que un país como el nuestro tenga una letalidad tan baja. Eso ha llevado a que muchos periodistas, particularmente una, anda muy interesada en descubrir el complot de los datos. Aquí algo pasa, aquí hay algo oscuro. Y no le ha ido muy bien, porque efectivamente creo que en ese sentido nuestro país es, y espero que siga siendo serio, respecto de la información que entrega. Y por último, si se ha producido un engaño, al final va a ser descubierto. El problema está en que no es el momento. Yo creo que ahora tenemos que centrarnos en poner todo el esfuerzo en cambiar la situación que estamos viviendo. Por eso es que me voy a referir esta vez al factor de crecimiento, que es para mí una excelente métrica para poder entender lo que está ocurriendo, y en otros casos la tasa de incidencia, que ya voy a explicar por qué es importante. Entonces después me voy a referir brevemente a la realidad nacional, porque quiero centrarme fundamentalmente en lo que ya se denomina la batalla de Santiago. Primero, veamos el tema de la letalidad. Ahí les comparto lo que hoy día está en el informe del gobierno o del MinSal, donde Chile sigue estando acá a la cola de los países con la más baja letalidad. Indudablemente que esto ha despertado las suspicacias de algunos, pero uno dice, bueno, pero a ver, independientemente del resto del mundo, tratemos de entender un poquito qué es lo que pasa con este cuento. Porque si uno mira los datos, hoy día el mundo tiene 340.000 fallecidos. Entonces uno dice, bueno, pero ese es mucho o poco. Bueno, son 70.000 al mes. Sí, parece mucho. Pero, por otro lado, el año 2015, la OMS reportó 1.800.000 personas que murieron por tuberculosis. Entonces, aquí ahora han muerto 340.000 en 4 meses, 5 meses. Pareciera que no es tan alto, porque yo no escuché que estuviéramos tan preocupados del 1.800.000 personas que murieron por tuberculosis, o sea, un promedio mensual de 150.000 al mes, el doble de lo que tenemos por coronavirus. Y con una situación en contra. La vacuna BCG existe desde el año 1921. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Con vacuna y todo se mueran 1.800.000 personas o 150.000 personas promedio mensual
en tuberculosis. Curioso. Curioso que no nos hayamos preocupado antes de la mortalidad. Yo les voy a explicar cuál es el problema, por qué el coronavirus nos tiene tan complicados. Y por último, no se nos olvide que en nuestro país las personas mueren, no por coronavirus, se mueren por muchas otras causales. Las últimas estadísticas que hay, creo que son del 2017, dicen que la tasa de letalidad normal nuestra es del orden de 340 personas al mes. O sea, desde que partió el coronavirus, han muerto apenas 2 días de personas. O sea, pareciera que la muerte no es el problema. Sí, es el problema para la gente que por supuesto pierde un ser querido con motivo de esta pandemia. Pero en estricto rigor, no es que nos cambien los números día a día. Al mundo, sí, a algunos le ha cambiado mucho. Tener una tasa del 15,5% como Francia, eso es mucho. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Chile tiene tan poco? Me encontré por ahí con una hipótesis de ciertos científicos que dicen que justamente el tema podría estar, porque es una hipótesis, en la BCG. Países como el nuestro han tenido una política tremendamente rigurosa y sigue hasta el día de hoy, por vacunar a los niños contra la BCG antes de los 3 meses de edad. Sin embargo, países como en Europa, países como Estados Unidos, hace mucho tiempo que suspendieron la BCG porque las tasas de incidencia eran muy bajas. ¿Qué ha pasado ahora? Con todo este tema de la inmigración, resulta que ya empezaban a tener tasas de incidencia relativamente importantes en tuberculosis. De hecho, en nuestro país las estamos teniendo. La inmigración, que no, donde llega gente que no tiene las mismas políticas, digamos, de cuidado con las vacunas, y por lo tanto las personas se enferman acá de tuberculosis, particularmente haitianos, venezolanos, que sencillamente hacen acá tuberculosis. Entonces, ojalá podamos descubrir, en vez de que ese periodista ande buscando complots de los datos, podamos encontrar las razones. Yo creo que algún día las vamos a entender, porque indudablemente que solo atribuirlo a una buena gestión es probable. Cuando ya pase esto, nos vamos a poder dar cuenta que hemos hecho bien, por lo menos desde el punto de vista de la letalidad. Eso está claro. Ahí estamos siendo exitosos. Quizás en algunas otras cosas todavía es cuestionable. Por eso es que para poder entender bien esto, hay que tener buenas métricas. Como en cualquier proceso que uno quiera analizar, lo primero que tiene que centrarse es cuál es la métrica que me sirve a mí para entender lo que está ocurriendo. El número de contagios no sirve. ¿Por qué razón? Porque es un valor que va creciendo permanentemente. Entonces a mí no me sirve comparar un día con el otro, a menos que tenga una métrica como esta, que sí comparo los contagiados de ayer con los contagiados de hoy. Y de esa forma saco un factor. Si en este caso yo tengo aquí 1,07, ¿qué significa? Que hoy tengo un 7% más de contagiados que ayer. Y eso me sirve para entender qué está ocurriendo. La otra métrica interesante es la tasa de incidencia. Ustedes se han fijado que el ministro Mañalich se refiere muchas veces a que hay altas tasas de incidencia, que la decisión para adoptar una política de cuarentena o no se considera la tasa de incidencia. Bueno, ahí está. Son los casos activos en este caso. Vamos a hablar de la tasa de incidencia de los contagiados activos. Son el número de casos activos por la cantidad de habitantes en alguna zona geográfica. La tasa de incidencia tiene que estar asociada necesariamente a una comuna, a una región, a un país. ¿Por qué? Porque esto es una métrica que se utiliza hace mucho tiempo. Y de hecho, cuando uno está trabajando con epidemias, se estima que cuando uno alcanza el nivel de 20 casos nuevos por cada 100.000 habitantes
o menos, ya como que la enfermedad está como en regresión. Ya es como el umbral de decir, oye, el problema está pasando y ya va quedando atrás. Así que tenemos que tener en mente ese 20. ¿Por qué? Porque indudablemente que a ese número vamos a tener que llegar para respirar con cierta tranquilidad. Veamos ahora inmediatamente lo que está pasando con los contagiados activos. Sin duda, la situación se ve tremendamente difícil. Yo quise presentar esto porque esta estimación yo la hice el día 10 de mayo. El 10 de mayo hice una proyección para ver qué es lo que iba a ocurrir y me planteé 4 hipótesis, las que están acá. Un 4% de crecimiento hasta un 7% de crecimiento. Para mí en ese momento el 7% era la más pesimista. Bueno, comenzaron a evolucionar las cifras y vean ustedes cómo fue el valor real. Siempre nosotros fuimos por sobre el 1.07. En algún momento tuvimos un pequeño veranito de San Juan, donde empezamos a acercarnos a la curva del 1.06, pero de repente la cosa se volvió a encrespar y el día aquí 23 de mayo ya tenemos 38.174. Cifra indudablemente impensada a comienzos de mes. Y si yo proyecto con esta cifra el valor que me está dando a mí, el factor de crecimiento diario, este es el valor de los últimos 7 días. O sea, no es el valor de hoy, es el valor de los últimos 7 días para que tenga una política un poquito conservadora y no empiece a variar como un ascensor. Si esto se mantuviera, llegaríamos a fines de mes con 68.000 casos. Vean ustedes que yo la proyección que hice el jueves 14, a raíz de un conversatorio que me invitaron, yo proyecté en ese momento 72.000. Vean ustedes, la proyección ahora se ha ajustado un poco, pero seguimos hablando de cifras grandes, 68.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos ahora? Que esa cifra sí ahora es pesimista. ¿Por qué razón? Porque ya hace una semana que estamos con cuarentena en el Gran Santiago. Hace más de 2 semanas que ya partió una cuarentena en Recoleta, Independencia. Hace más de 3 semanas que entró San Joaquín, San Ramón y otros. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, ya hace rato que estamos haciendo esfuerzos y particularmente hace una semana fue la gran decisión que tomó el ministerio de decir, oye, este asunto está muy rebelde, cuarentena total en Santiago. Bueno, cuarentena total a la usanza chilena, porque de repente uno se pasea por aquí por Santiago y no ve la cuarentena total. Pero bueno, vamos a conversar de eso más adelante. Sin duda la situación está muy difícil, pero saliendo. Vean ustedes aquí la explicación del factor de crecimiento que yo utilicé, 1075, que utilicé aquí. ¿Se fijan ustedes por qué? Porque este es el valor promedio de los últimos 7 días. Pero ¿qué es interesante ver? Que a partir del 20 de mayo, que fue el último día peak donde tuvimos un pic de contagios, hemos ido bajando ya y tenemos 3 días consecutivos donde el factor de crecimiento va a la baja. Claro que también lo tuvimos aquí y bajó bastante. Nos duró poco. Algo pasó aquí y llegamos a valores como ese. Pero no todo es tan malo, porque si ustedes se fijan, la situación que nosotros teníamos a comienzos de abril, más de un mes y medio atrás, era de 1,08. Claro, ¿por qué no nos sentíamos tan angustiados? Porque aquí teníamos 3.000 casos, que yo tengo un 8% de crecimiento a 3.000, para hacerlo fácil, 10, un 10%. En 3.000 son 300. En 40.000 como tenemos ahora o 38.000 son 3.800 en un día. Son cifras realmente preocupantes. Bien, y eso es lo que indudablemente
nos preocupa. ¿Por qué es preocupante? Por el tema de los ventiladores mecánicos. Si esto no es un problema de mortalidad, es un problema de infraestructura. Porque si nosotros tuviéramos una buena infraestructura y la infraestructura que tenemos hoy nos permite seguir soportando el embate del coronavirus, vamos a llegar a cifras, debiéramos mantenerlo en 1%. Pero ¿cuál es el problema? Que se nos acaben los ventiladores mecánicos. Hoy día aquí ya tenemos 900 ventiladores mecánicos. Fíjense ustedes, aquí teníamos del orden de 600. En una semana pasamos a 900, 300 de una, pero esto es una curva exponencial. Por lo tanto, vean ustedes, en 7 días aquí avanzamos 100 y poco. Aquí avanzamos 230. ¿Y aquí creen ustedes que va a pasar? Entre 300 y 500 deberíamos avanzar por los números que estamos manejando. O sea, podríamos llegar al orden entre 1.200 y 1.400 ventiladores mecánicos en una semana más. Y fíjense ustedes, miramos con nostalgia lo que nos pasaba hace la segunda semana de abril, donde teníamos, durante 3 semanas, tuvimos una tranquilizadora tasa de 300 constantes de ventiladores mecánicos. Y en 3 semanas, ¡boom!, nos subimos en 600. Ese es el problema que tienen las pandemias. Es su factor de multiplicación, la forma en que se contagia el virus. Pero esto me parece a mí tremendamente curioso e interesante. Porque, ¿por qué hice yo esta métrica? Porque digo yo, a ver, una persona que se contagia hoy, ¿cuándo debería llegar al ventilador mecánico si se le complica la vida? En 14 días más. Antes de eso no va a llegar. En promedio llegan a los 14 días. Entonces, ¿qué pasa si hago una métrica? Donde yo miro los ventiladores mecánicos que están ocupando las personas que se contagiaron hace 14 días atrás. Esto es lo que estoy planteando acá. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta es, oye, qué raro. Si nosotros teníamos una alta tasa de contagios, ¿por qué esta curva disminuye? Bueno, una de las razones que uno puede entender para eso es el famoso impacto de los asintomáticos. Porque hasta algún tiempo, me parece que fue hasta el 26 de abril por ahí, donde nosotros solamente la orden era que a la persona que tenía síntomas claros y había como un protocolo, decía a esta persona se le hace un PCR, perdón. Pero en algún momento de fines de abril se decidió cambiar esto y se dijo no, vamos a hacer un PCR a todo aquel que pueda haber estado en cercanía de, incluso aunque sean asintomáticos. Y eso hizo que empezaran a crecer los contagiados activos, pero no han crecido al mismo ritmo de las necesidades de ventilación mecánica. Entonces, podemos decir que si yo miro a 14 días atrás y yo miro el 17 de mayo, nosotros teníamos 24.118. ¿Por qué el 17? Porque en 14 días más estamos a 31 de mayo. Y si este porcentaje es el correcto, nosotros vamos a necesitar el día 31 de mayo del orden de 1.500 ventiladores mecánicos. Hoy tenemos 900. Tenemos disponible 300 y poco. Y hoy día llegaron unos pocos y dicen que la próxima semana llegan más. Bueno, se fijan ustedes, estamos en una situación un poquito delicada. Pero todavía vamos a comentar esa situación un rato más. Así que vean ustedes el impacto que tiene los contagiados activos. Claro, uno se impresiona con los números, pero ¿qué significa eso? Que solo el 94% de los que hoy están identificados como contagios activos nunca van a ver un ventilador mecánico.
solamente del orden de un 6% de ellos tiene una alta probabilidad de caer en ventilación mecánica y eventualmente salvar su vida, porque esa es la gran ventaja que tiene la ventilación mecánica. Es un dispositivo de apoyo que ayuda a luchar contra la dificultad respiratoria. Veamos ahora el tema de los PCR. Los PCR, fíjense ustedes, estábamos del orden de comienzos de abril 3.700. Hoy día ya estamos en un promedio de los últimos 7 días de 15.200 PCR diarios. Ese es el promedio. Estamos muy arriba de muchos países en el mundo. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el problema que conlleva esto? Que la positividad no es tan baja. 22%, o sea, más o menos, si fuera un 20% para que sea fácil, 1 de 5 nos da positivo. O sea, de las personas que llegan a consultar y le hacen el examen a las personas que están vecinas y da el orden de 1 de cada 5. Claro, dice, oye, el 20%. Sí, pero cuidado, eso no es aleatorio. ¿Por qué? Porque la persona que consulta es porque ya tiene un problema. Yo no tengo ningún problema, no me voy a ir a consultar para que me hagan un PCR. Si tengo algún contacto cercano, lo voy a tener que hacer. Pero hay una razón. Bueno, están cambiando estos criterios y probablemente van a seguir subiendo los contagios activos, así que vamos a tener que tener cuidado con este tipo de métricas. Ahora vamos a mirar un poquito la famosa batalla de Santiago. Aquí yo quise hacer un diagrama de Pareto, que la ventaja que tiene hacer un diagrama de este estilo es que nos permite entender dónde están los problemas que nos van a generar el 80% de la agregación de valor o con el que yo voy a tener resueltos los problemas. ¿Qué nos indica esto? Que fíjense ustedes que aquí, cuando nosotros tengamos del orden de 20 casos, nosotros somos 16 regiones. Ven ustedes, 8 todavía están con problemas. Pero 8, o aquí perdón, estas deben haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aquí no está la comuna, no, sí está. 7, 8 están ya cercanos a 20. O sea, la mitad del país en términos de regiones podría estar llegando a una situación de umbral, donde uno puede decir, oye, le estamos ganando la batalla al coronavirus, de acuerdo a la bibliografía. Por supuesto que no podemos descuidarnos, ya nos hemos dado cuenta que esta cosa es muy veleidosa. Y por otro lado, entre la metropolitana y Tarapacá, tenemos aquí el 51% de la tasa de incidencia del país. Esto uno dice, oye, pero ¿esto es malo o bueno? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Sorry, para mí me parece que es bueno. ¿Por qué razón? Porque los problemas están concentrados. Entonces, mientras nosotros podamos hacer cuarentenas totales en Santiago, ya la tenemos, y en Antofagasta y en la zona de Tarapacá, probablemente vamos rápidamente a bajar los números a nivel nacional. Ojalá que así sea, porque ya tenemos algunas regiones que se están acercando al umbral de decir estaría quedando atrás el coronavirus, pero siempre atento porque las cosas tenemos que mantenerlas siempre en la vista. Las cuarentenas están muy solicitadas por muchos alcaldes, pero tenemos que mirarlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cuarentena no es gratis. Trae un gran impacto social. Por suerte el gobierno ya ha tomado acciones y ya está empezando a resolver el impacto social que trae consigo. Porque es muy fácil decretar una cuarentena en el barrio alto. Yo voy a comprar supermercado, de alguna parte sacaré dinero, tengo recursos, vendo cosas, no sé, algo haré, pero me las puedo arreglar. Pero una persona que vive al día a día, donde sale a trabajar para poder comer al día siguiente, indudablemente que esa gente no tiene esa holgura. Bueno,
Felizmente ya el gobierno se ha hecho cargo de eso y se está preocupando de la que se ha llamado pandemia social. Miremos ahora cómo evoluciona esto, porque es interesante ver por qué Santiago está tan complicado. Vean ustedes cómo han ido entrando. Aquí no necesariamente están los 7 días, pero aquí tenemos 7 en este caso. Vean ustedes, el 30 de abril, en 13 de las 46, me parece, comunas que tiene Santiago, ya se decretó en 13 comunas una cuarentena parcial. Vea los 14 días. No pasa nada. Siguió subiendo. ¿Se fija? El 4 de mayo, 4 comunas adicionales. Ahí me parece que estuvo San Joaquín, San Ramón, etc. El 6 de mayo, Recoleta, Independencia y esa otra. Y miremos 14 días después, 6, 12. Recién aquí se nota que siguen subiendo. O sea, ¿qué pasa con la cuarentena? Lo que uno ve aquí es que en Santiago la cuarentena pareciera, mirándole en forma global, que hasta aquí las cifras no muestran una caída. Por eso es que se decretó, creo yo, el 16 de mayo cuarentena total, porque el ministerio, analizando probablemente sus tasas de incidencia, o el comité asesor le dijo al gobierno, oiga, no, esta cosa está preocupante, cuarentena total. Y bueno, vean ustedes, cuarentena total el 16 de mayo y 8 días después, pareciera que algo se está notando. Empezaron a bajar las cifras. Pero eso es, se fija, miremoslo aquí, el factor de crecimiento de la región metropolitana. Peso 1, 2, 3 datos, 3 días seguidos, bajando. Aquí también. Y sin embargo, después nos pegó fuerte. Entonces, lo curioso de todo esto es que fíjense ustedes que esto nos está mostrando que el 86% de los casos del país los tiene la región metropolitana y solo tiene su 42% de la población. O sea, el problema que tiene Santiago es mayúsculo. Por eso es que la cuarentena total empieza a ser gravitante en esto. Miremos ahora la tasa de incidencia por comunas. ¿Cuáles son las comunas más complicadas? ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía, oye, 20 es el umbral para empezar a estar bien? Vean ustedes San Joaquín, 596. San Ramón, 514. Independencia, 273. O sea, estamos muy lejos todavía de decir la situación va a estar en control. Entonces, indudablemente que uno cuando mira esto dice, wow, el problema que tenemos realmente es delicado. ¿Por qué no tomamos la cuarentena total antes? Porque bueno, hay que tener indicadores donde uno dice, ya, aquí ya no podemos seguir alargando el tema, porque esto hay que entender un poquito a las autoridades. Usted toma una medida hoy, recién a los 14 días. Usted dice, ya, empecé a ver la reacción, pero la semana usted no ve nada. Entonces es muy difícil esto del coronavirus, porque tiene un periodo largo donde uno tiene que apreciar qué pasa. Entonces, llegar a una tasa de 20 casos, cuando tenemos en casi todas las comunas de Santiago por sobre 100, hay un gran reto para eso. Por lo tanto, créanme, lo único que podemos hacer es la cuarentena. Miremos ahora algunos ejemplos de evolución de la tasa de incidencia. Vean ustedes, el 13 de abril, entre el 13 y el 17, tenemos incidencias cercanas al 20%, perdón, a 20 casos. Y vean ustedes lo que nos pasó prácticamente en un mes.
Vean ustedes, San Joaquín y San Ramón no paran de subir. O sea, aquí fue la, eh, la cuarentena en San Joaquín y San Ramón y otras comunas vecinas. Vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días después. Ni se ha movido el tema. Perdón, estos no son días, estos son 14 días, porque aquí esto lo saco yo del informe de epidemiología, que son cada 3 o 4 días. Por lo tanto, eso no es tan fácil. Aquí tengo 14 días. En 14 días prácticamente San Joaquín y San Ramón no reaccionan a las medidas de cuarentena. Entonces, aquí está sí. Aquí se decretó Recoleta Independencia el 6 de mayo. Inmediatamente empezaron a atenuarse las curvas. Pero aquí hay resistencia. ¿Por qué? Básicamente hacinamiento, impacto social de la cuarentena. La gente no se va a quedar adentro porque le dicen, porque necesita ganarse sustento. La solución que se está dando ahora creo que es la correcta para la situación que vive el país. ¿Bien? Así es que lo importante es que tenemos que volver a las tasas de incidencia que teníamos a mediados de abril. Se puede. Tenemos que hacer el esfuerzo por volver a esa situación de nuevo, pero indudablemente que no nos va a resultar fácil. Bueno, yo quería con ustedes hacerles saber estos puntos de vista, porque indudablemente la situación que tenemos por delante no está fácil. Tenemos un par de semanas, creo yo, donde las cifras de contagiados activos podrían superar con largueza las 60.000 casos activos, lo que nos va a permitir que, o nos va a presionar mucho por el uso de ventiladores mecánicos. Pero quiero plantearle un punto como de ver el vaso medio lleno. Supongamos que salimos bien parados de esto. La pregunta es, al final, ¿va a ser bueno o va a ser malo lo que nos pasó? Partiendo de la hipótesis que nuestra infraestructura hospitalaria resiste. ¿Cuál es la parte positiva que tendría? Que logramos una gran cantidad de personas que van a quedar inmunes. Ya se ha visto que por lo menos los casos que ya se tienen historia son del orden de 4 meses y subiendo. Entonces, puede ser que ya al tener un porcentaje relativamente altos de personas que ya se contagiaron y por lo tanto quedan inmunes, puede no ser tan malo. Porque ya el coronavirus empieza a tener más dificultad para poder contagiar, porque de repente se va a encontrar con personas que no las va a poder contagiar, lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño. Mientras más gente tengamos inmune, más difícil le sale al coronavirus multiplicarse. Pero yo partí de una hipótesis, que no se nos colapse la infraestructura hospitalaria. Ojalá lo podamos controlar. Indudablemente, si esto hubiera sido una apuesta, fue una apuesta muy riesgosa. Todavía está por verse los resultados. Si esto no fue planificado, como estoy seguro que no lo fue, y salimos bien parados de esto, vamos a decir, de la que nos salvamos. Me inclino más por lo segundo. Creo que vamos a pasar días difíciles, pero nos vamos a salvar. Creo que el gobierno está reaccionando bien, los ventiladores mecánicos están llegando y todavía no usamos el plan B. El plan B es la fabricación nacional de algunos ventiladores mecánicos, la reconversión de algunos ventiladores mecánicos del área veterinaria, esto de la duplicación de los ventiladores mecánicos que ya se ha utilizado en Europa. O sea, todavía tenemos algunas cartas bajo la manga. Ojalá no tengamos que usarlas porque indudablemente que tenemos que salir bien parados de esto. Pero esto que nos sirva de lección. No podemos relajarnos con el coronavirus.
15 días y pasamos de una situación cómoda a una situación apremiante. Aprendamos la lección. Realmente el coronavirus hay que tomárselo en serio. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.